Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach para Neurosurgical TV, la programación para mostrar sabiduría de neurocirugía en Latinoamérica. Tenemos el honor de tener Zoran Fabelo de Hermosillo, México. Él ha hecho muchas presentaciones y tenemos muchas gracias tomando su tiempo libre para educar Latinoamérica. Pero vamos a introducir a los panelistas primero. Primero, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Pueden Bien, introducir gracias, buen día. dónde están, qué hace y todo esto? Bien, yo soy médico cirujano y actualmente estoy haciendo un posgrado en biomedicina y biotecnología molecular en Ciudad de México. Ok, bienvenidos, Carlos. Per, Gracias. ¿está allá, Per? Introducirte, por favor, Per. Ok, tal vez no está allá. Roberto, bienvenido. Somos 6. Ok, ¿puede introducirte, por favor? Roberto, ¿puede introducirte, Sí. por favor? Soy médico general, estoy haciendo una maestría en gestión de salud. Ok, bienvenidos. Tema de neurocirugía. Oh, qué bueno, bienvenidos. Ok, Gracias. Leonardo está allá. Hola, sí, buenas tardes, cordial saludo para todos. Soy Leonardo Abril, les hablo desde Moscú, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Sechenov. Ok, bienvenidos. Ok, Zoran, muchas gracias por presentando en su show. Ándale, pues. Bueno, buenos días a todos, buenos días John, muchas gracias por esta oportunidad de compartir hoy con ustedes un tema que cada vez va adquiriendo mayor relevancia en la práctica de los neurocirujanos y también de los ortopedistas que se dedican al manejo quirúrgico de la columna vertebral. En esta época difícil que nos está tocando vivir por la epidemia del coronavirus, la utilización de herramientas como el Internet, yo creo que tiene ahorita un peso fundamental en la educación de todos nosotros. Por eso te damos las gracias por permitir estos contactos, ¿no?, entre todos para hablar de temas interesantes. Bueno, vamos a hablar hoy de la actualidad en el manejo de la deformidad espinal en el adulto, ¿no? Mi nombre es Suren Matute, soy neurocirujano que labora aquí en Hermosillo, en el estado de Sonora, México. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, entonces, dentro de los aspectos generales de este tema, bueno, como todos sabemos, la población mundial cada vez se ha envejecido, por lo cual los pacientes que nos llegan con problemas de tipo degenerativo van en aumento en nuestra consulta externa. ¿Qué pasa con la población que envejece? Bueno, hay cambios en la columna. Como todos sabemos, la columna del ser humano, para adaptar la posición bípeda, origina que haya curvaturas en la misma. A nivel cervical y lumbar tenemos lo que llamamos lordosis, mientras que a nivel torácico tenemos la cifosis, que es como un tipo de concavidad. A nivel cervical y lumbar es como convexo. Esto no pasa así en otros animales que caminan en 4 patas, en el cual la columna es básicamente recta. Eso es lo que nos permite a los humanos la posición bípeda, estas curvaturas de la columna. Igualmente, ha habido un aumento importante en las cirugías de fusiones, de instrumentaciones a nivel de la columna lumbar o la columna torácica, y ello ha llevado también a un gran número de deformidades iatrogénicas, o sea, realizadas por estas intervenciones quirúrgicas que llega a los cirujanos que hacemos columna, con pacientes con grandes dolores a nivel lumbar, con dificultades para caminar. Y también es importante plantear que muchos de los centros de formación de neurocirujanos o de cirujanos de columna
a veces no tienen un buen entrenamiento en estas cuestiones del balance de la columna, del balance sagital. Bueno, para hablar un poquito ya más en el tema que nos ocupa, esta cirugía es muy importante, la medición de ángulos, la medición de distancia, para tener una idea sobre qué vamos a hacer en la cirugía, sobre qué planeación vamos a realizar en el paciente. Bueno, en estas diapositivas vamos a hablar de algunos de las mediciones que nosotros realizamos antes de la cirugía con el paciente. Generalmente nosotros realizamos algunos estudios radiográficos. Uno de estos estudios es una radiografía total de la columna vertebral, donde se vea la columna cervical, torácica, lumbar, que es un espinograma tanto en la posición anteroposterior o lateral. En estas columnas aquí vemos algunas de estas mediciones. Esta primera aquí a la izquierda es el ángulo pélvico T1, en el cual trazamos una línea que va desde la vértebra T1 o primera torácica hasta la cabeza del fémur, y de aquí trazamos una línea vertical. Generalmente este ángulo nos va a dar valores entre 12 a 20 grados. Valores mayores a 20 grados nos va a indicar una afectación importante en la calidad de vida del paciente. Otro ángulo importante que nosotros realizamos es el SBA o el ángulo sagital, el eje sagital de la columna, que el cual trazamos una línea desde C7, y esta línea debe pasar a nivel de la porción postero superior de S1, la plataforma S1. Los valores normales, esta línea puede ser anterior a ese punto o posterior a ese punto. Los valores normales se consideran menos de 5 centímetros, de 5 o 4 centímetros del ángulo postero superior de S1. Estos son mediciones globales que nos va a permitir una buena planeación o valoración del paciente. Mientras que hay otros valores que son locales, que se miden a nivel de que ven la relación de la pelvis en relación a la columna. La pelvis durante muchos años fue un poco olvidada en su relación a la columna, y a partir de la escuela francesa, bueno, se empezó a prestar una especial atención sobre estos valores. Uno de estos valores es la incidencia pélvica. ¿Cómo trazamos la incidencia pélvica? Bueno, trazamos una línea que va desde la cabeza del fémur hasta la porción media de la plataforma superior de S1, y de aquí trazamos otra línea tangente a la plataforma superior de S1. Esta medición de la incidencia pélvica no cambia durante la vida de un individuo, de un paciente, por lo cual es una variable constante. Hay otras dos mediciones que son mediciones compensatorias, que se va a relacionar a la posición de la pelvis en relación a la columna. Una de ellas es la inclinación pélvica. La inclinación pélvica, trazamos igualmente la línea desde el centro de la cabeza del fémur a la porción media de la plataforma S1, y trazamos otra línea vertical a nivel de la cabeza del fémur. Normalmente los valores normales de la inclinación pélvica es hasta 20 grados, aunque a medida que la persona va envejeciendo, estos valores van subiendo. O sea, un paciente de unos 70 años, 80 años, un valor de 25 grados se puede considerar un valor normal. Y el otro parámetro local, al igual que la inclinación pélvica, es un parámetro compensatorio, es el sacral slope, en el cual trazamos una línea paralela a la plataforma superior de S1 y otra línea horizontal a la misma. Es importante recalcar que la combinación o la suma de la inclinación pélvica más el sacral slope es igual a la incidencia pélvica. O sea, si tenemos, por ejemplo, una incidencia pélvica de 50 grados, podemos decir entonces que un pelvic tip puede estar, por ejemplo, en 20 grados, y los 30 grados restantes sería del sacral slope. O sea, estos dos valores compensatorios siempre nos van a dar el valor de la incidencia pélvica. Es importante
decir, antes de seguir ahondando un poquito en estos temas, de que la persona cuando camina lo hace en posición erecta, utilizando un cono de presión en el cual nosotros trazamos una línea a través de la conducto auditivo externo. Esta línea debe pasar a nivel de nuestras caderas. ¿Qué pasa en las personas que van envejeciendo o qué pasa en las personas que tienen una deformidad en la columna? Estas personas se van inclinando cada vez más hacia adelante y eso origina un mayor gasto muscular para la deambulación de estas personas y con consiguiente este gasto muscular va a originar dolor lumbar que va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Otro parámetro importante que nosotros tenemos que analizar en la radiografía de nuestros pacientes es la lordosis lumbar. ¿Cómo trazamos la lordosis lumbar? Bueno, es un ángulo que trazamos una línea a partir de la plataforma de C1 y otra línea en la borde superior del cuerpo de L1. Es importante aquí también señalar que la lordosis lumbar va a ser igual a la incidencia pélvica más menos 10 grados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos una incidencia pélvica baja, baja quiere decir que es una incidencia pélvica que está por debajo de 45 grados, por ejemplo, una incidencia pélvica de 40 grados, la lordosis lumbar esperada para ese paciente debe estar entre 45 a 55 grados. Todo lo contrario, si el paciente tiene una incidencia pélvica elevada, por ejemplo, incidencia pélvica de 70 grados, la lordosis lumbar para ese paciente debe estar entre 70 y 60 grados, o sea, menos 10 grados. Si la incidencia pélvica es muy elevada, generalmente los valores van a ser igual a la incidencia pélvica o menos 10 grados. Y si la incidencia pélvica es muy baja, los valores de la lordosis lumbar va a ser igual o 10 grados por encima del valor de la misma. Entonces, bueno, esto aquí el ángulo pélvico, del cual habíamos hablado previamente. Es importante este ángulo porque a diferencia del sacral slope y de la inclinación pélvica, que son variables compensatorias, es la capacidad que tiene la pelvis de compensar los diferentes tipos de deformidad de la columna o de desbalance de la columna. El ángulo pélvico no cambia, no se afecta ni por la inclinación pélvica o por los cambios de postura. Por eso es una variable bastante segura y que nos va a dar una relación lineal con la afectación de la calidad de vida. Se ha demostrado que ángulos T1 pélvicos mayores de 20 grados hay una afectación importante en los índices de calidad de vida. Ahora, hay una clasificación muy interesante de Rusolí, la cual la escribió en la revista Spine en el 2005, en el cual él describe 4 tipos de balances de la columna, ¿no? 4 tipos de columnas diferentes que todos podemos tener. Independencia, podemos tener un tipo uno de estos 4 tipos individualmente. Por ejemplo, el tipo 1 se caracteriza por tener una baja lordosis y así como una incidencia pélvica baja. O sea, la incidencia pélvica y la lordosis se relacionan. Si la incidencia pélvica es baja, la lordosis es baja. Si la incidencia pélvica es alta, por ejemplo, mayor de 65, la lordosis lumbar va a ser baja. Estos pacientes con tipo 1 tienen una cifosis torácica pronunciada y el ápice de la lordosis lumbar va a estar a nivel de la vértebra del E5, mientras que el sacral slope es menor de 35. En el tipo 2, igualmente la lordosis lumbar es baja, una incidencia pélvica de alrededor de unos 44 grados, el sacral slope es menor de 35, la lordosis por debajo de 52 grados, la cifosis lumbar también es baja, mientras que el ápice de la lordosis lumbar, a diferencia del tipo 1, va a estar a nivel del E4. En el tipo 3, que es realmente la conformación de la columna ideal, porque es la que menos
problemas nos va a dar desde el punto de vista clínico, es una columna que es bien balanceada. O sea, ¿qué significa eso? Que tiene igualmente una buena lordosis lumbar y una buena cifosis lumbar, mientras que el AP está en L4. Y el tipo 4, también vamos a hablar posteriormente de qué patologías van a ser las más frecuentes en los pacientes que tengan este tipo de columna. Pues en el tipo 4, la incidencia pélvica es alta, la incidencia pélvica de 63 o más, la lordosis lumbar igualmente es alta, debe estar correlacionado lordosis lumbar con incidencia pélvica, mientras que el sacral slow es mayor de 45 y el apex de esta lordosis lumbar en el tipo 4 está a nivel de la vértebra L3. Entonces, ¿qué implicación clínica tiene estos tipos de balances en la columna según Rusolí? Bueno, en el tipo 1, el paciente va a estar más predispuesto a presentar discopatías toracolumbares, va a haber problemas de listesis en zonas de transición, por ejemplo, en la zona toracolumbar, va a haber una hiperpresión de los elementos posteriores de la columna, va a ser más frecuente el síndrome de Baxter, en el cual ambas espinosas contactan y eso puede causar dolor lumbar, y igualmente es más frecuente que tenga problemas de desplazamiento de la columna o espondilistesis secundario a hiperextensiones de la misma. En el tipo 2 va a haber una hiperpresión del disco en la zona anterior y va a haber también mayor predisposición a una degeneración discal temprana con consiguiente herniación discal. Mientras que el tipo 4, pacientes con alta incidencia pélvica y una lordosis muy acentuada, es más frecuente en estos pacientes ver estenosis lumbar o disminución del calibre del canal lumbar, es más frecuente, o hay mayor posibilidad de que las listesis sigan avanzando, sigan progresando, más frecuentes los problemas discales en el anciano, hay también mayor frecuencia de problemas de espalda plana o rectificación de la lordosis lumbar. Los pacientes tienen mayor posibilidad de tener un balance sagital positivo, o sea que la columna se incline hacia adelante, y también hay más riesgo de un aumento de la inclinación pélvica. Ahora, hay varias clasificaciones para poder enfrentar estos tipos de alteraciones degenerativas en la columna. Una de las que más se utiliza es la clasificación de los doctores Bejerano y Lamartina de Milán, Instituto Neurológico de Columna de Milán, que sacaron en la revista Eurospine del 2014, en el cual, en dependencia de dónde está este problema degenerativo segmentario, ellos predican qué tratamiento es el más adecuado para ellos. Por ejemplo, en el tipo 1, en el cual esta degeneración segmentaria es localizada y no está en el centro de la degeneración discal, ellos dicen que lo que más se recomienda es la descompresión o la fusión selectiva a ese nivel. Mientras que en el tipo 2 hay una degeneración apical localizada, aquí ellos recomiendan una fusión alrededor del ápice de esta deformidad. En el tipo 3 hay una degeneración más extendida, entonces aquí se debe hacer una fusión del ángulo de Codd coronal, o sea, el ángulo de Codd se traza en el plano coronal de la vértebra más inclinada caudal a la vértebra más inclinada cefálica. Y en el tipo 4, eso es ya una deformidad mucho más avanzada, en el cual vemos que la columna no está balanceada, entonces aquí ellos plantean la realización de una corrección sagital importante, de lo cual vamos a hablar más adelante en la conferencia. Ahora, cuando hablamos de deformidad espinal, ¿de qué hablamos? Bueno, en pacientes que en el plano coronal tiene un ángulo de Codd mayor de 20 grados, tiene un eje vertical sagital mayor de 4 o 5 centímetros en relación al ángulo póstero superior de S1, hay una inclinación pélvica, que como habíamos hablado anteriormente, es un parámetro compensatorio mayor de 20-25 grados, y hay una cifosis torácica mayor de 40 grados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr un adecuado tratamiento de los problemas de deformidad o afectaciones del balance de la columna con cirugía? Uno de los elementos más importantes que a veces no utilizamos de forma adecuada en la cirugía es la posición quirúrgica. Hay lugares que tienen mesas adecuadas para esto, que son las mesas de Jackson, que permiten colocar de una forma adecuada
al paciente, y muchas veces lo que necesitamos mejorar de lordosis lumbar lo logramos solamente con la posición, o sea, es muy importante. Y mientras que hay algunas técnicas de las que vamos a hablar más adelante, que podemos lograr una buena alineación de la columna, por ejemplo, con retiro de discos, colocación de cajas, ya sea por vía anterior, lateral o posterior, o con osteotomías, que son cortes del hueso de la columna para lograr mejorar el balance de la misma. Ahora, ¿qué factores debemos considerar cuando realizamos estos cortes en el hueso? Bueno, la magnitud de la deformidad, dónde está localizada, si esta deformación es focal o es una deformación más generalizada, si la deformación es flexible, o sea, si hay movimiento cuando hacemos radiografías dinámicas, o si es rígida o está fusionada, si hay historias previas de cirugía. Eso, por ejemplo, si el paciente tiene una cirugía previa por vía anterior abdominal, ya no va a evitar que nosotros realicemos nuevamente otro procedimiento por ese mismo lugar. Y los parámetros pélvicos, que es muy importante porque nosotros debemos planear lo que vamos a hacer en la cirugía en dependencia de los parámetros que nosotros queremos obtener después de la cirugía. Por eso es importante conocer los parámetros que tiene el paciente previo a la misma. Ahora, es importante valorar la flexibilidad de esta deformidad, por ejemplo, por radiografías dinámicas. Aquí hay tres tipos de flexibilidad. Uno es tipo A, que es la columna que es flexible, que se puede mover en flexión, extensión o lateralización derecha-izquierda. Otra que es rígida, pero sin embargo se puede corregir activamente, por ejemplo, con la posición en la mesa quirúrgica, o cuando es más complicado es cuando son pacientes que están operados previamente con la columna flexionada, en la cual hay que hacer técnicas de osteotomía o corte de hueso. Esta es una clasificación de la osteotomía del año 2013 de Swan, que todos los cirujanos que hacen cirugía de deformidad la utilizan. Entonces, él divide la osteotomía en 6 tipos. Tipo 1, que es la osteotomía menos complicada o de menos laboriosa, que es la de Ponte, en la cual se hace una resección de la faceta articular superior. En la tipo 2 se hace resección también de la faceta articular superior, que está la osteotomía de Smith-Petersen, la cual se describió inicialmente para el tratamiento de la artritis reumatoidea, en el caso de la de Ponte para tratamiento de la espondilitis anquilopoyética. La tipo 3, que ya es una osteotomía mucho más agresiva, en la cual se hace un corte a nivel del cuerpo y los elementos posteriores de la vértebra. Esta tipo 3 de sustracción pedicular también se puede combinar con la resección del disco adyacente o las técnicas de resección de la columna, como es la realización de una corpectomía en un nivel con elementos posteriores o inclusive hasta 2 cuerpos vertebrales. Ahora, rápidamente para hablar de las técnicas de corrección anterior, bueno, la LIF, aquí en esta técnica nosotros realizamos una resección por vía anterior retroperitoneal del disco, permite una superficie de contacto mucho mayor para colocar el injerto con una mayor tasa de fusión. Hay una gran capacidad de corrección sagital, fundamentalmente porque esta técnica es ideal para realizarla a nivel del E5-S1 y también se puede realizar en el E4-L5. Es importante apuntar que la lordosis lumbar, el 75% de la misma, recae en los niveles L4, L5 y L5-S1. Y entre el L4, L5 y el L5-S1, el 75% de la lordosis en esos niveles recae en el nivel L5-S1. O sea, hacer una disectomía L5-S1 con la colocación de cajas hiperlordóticas nos va a ayudar mucho en la corrección de la lordosis lumbar. Nuevamente en pacientes con listesis de esta abordaje anterior, como por ejemplo en esta imagen de un caso de nosotros, un paciente con una listesis, vimos y operado previamente con una pseudoartrosis con fractura de los tornillos de C1. Vemos que posterior a la colocación en la caja por vía anterior hay una reducción importante de la listesis y hay una mejoría, hay una descompresión indirecta del agujero intervertebral o foramen donde pasa la raíz nerviosa. Otras técnicas un poco popularizadas a principios de este siglo por el doctor Pimenta es el abordaje lateral de la columna con la resección del disco por vía lateral, que son las técnicas como el sleeve, cuando
se puede hacer stand-alone, o sea, la colocación de una sola caja con una ganancia de 1.2 a 3.6 grados por nivel, o combinado con técnicas de osteotomía de la columna posterior, como el Smith-Peterson, que pues se puede lograr hasta 20-25 grados, o técnicas más recientes, en las cuales hay una liberación del ligamento longitudinal anterior, que es el ACR, que puede lograrse hasta 10 o 30 grados con cajas hiperlordóticas. Hay otras técnicas como el TLIF, que es la colocación de una caja por vía transforaminal, que cuando lo hacemos stand-alone es una técnica sifotizante, o sea, se pierde lordosis, pero cuando la combinamos con técnicas de osteotomía de la parte posterior de la vértebra, como en el Smith-Peterson, puede haber ganancias de 5.2 grados por nivel. Ahora, la osteotomía de Smith-Peterson, que es una osteotomía de la columna posterior, es importante recalcar que para realizar esta técnica se requiere de cierta movilidad o cierta flexibilidad de la columna anterior. Aquí nosotros hacemos una disminución después de que retiramos la parte de la faceta articular superior e inferior, nosotros cerramos este gap, unimos ambas espinosas, lo unimos, entonces hacemos un acortamiento de la banda de tensión posterior y esto nos va a permitir recrear la lordosis en estos niveles. Generalmente esta técnica se hace en varios niveles con ganancias de 5 a 10 grados por cada nivel. Esto se hace realmente en pacientes que pueden corregir el balance sagital cuando ellos flexionan las caderas y la rodilla. O sea, cuando hay una deformidad que no es tan importante o no es tan avanzada, por ejemplo, como cuando hacemos otras técnicas más agresivas. La osteotomía de sustracción pelvicular es una técnica ya más agresiva, una técnica que conlleva un alto por ciento de complicaciones. En esta técnica nosotros lo hacemos en pacientes que tienen un SBA mayor de 10 centímetros o con pelvic tilt o inclinación pélvica mayor de 25 grados. Es útil en pacientes que se han operado previamente, en los cuales hay una fusión de esa zona quirúrgica. Se puede hacer en cualquier parte de la columna vertebral, se puede hacer a nivel cervical, a nivel torácico, pero es preferible hacerlo a nivel, debajo del cono medular. Generalmente uno lo hace donde está el ápex de la lordosis lumbar, según los tipos de columna Russo-Lee. Lo más frecuente es que se puede hacer en L4 o en L3. Se puede lograr hasta 30 grados de corrección. Se utiliza un pivot óseo anterior. Y generalmente la lordosis que se alcanza con esta técnica no es fisiológica, porque nosotros alcanzamos la lordosis no en el L4, L5 ni en el L5, S1, que es donde está el 75% de la lordosis lumbar, sino lo alcanzamos en niveles más altos como L3. Y generalmente se pierde con el tiempo por los mecanismos compensatorios. Y la resección de columna vertebral es una técnica mucho más agresiva, en la cual nosotros podemos hacer una resección del cuerpo vertebral y los elementos posteriores de la vértebra se puede hacer ya sea por vía anterior, anterolateral o por vía posterior. Se corrige entre 30 a 40 grados por nivel. Aquí es importante hacer un monitoreo neurofisiológico porque generalmente vamos a trabajar a nivel del cordón medular, vamos a hacer acortamientos de la columna, eso puede afectar las vías motoras que pasan a través de la médula espinal. Se puede combinar también con osteotomías de columna posterior, en Smith-Peterson, en los niveles que hay cierta movilidad. Se pone hueso autólogo, porque se trata alrededor de la caja que se va a poner en la zona que nosotros hacemos la corpectomía. Y se puede lograr, y se realiza generalmente esta técnica cuando necesitamos correcciones mayores de 35 grados o con SBA mayor de 10 centímetros. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros fallamos en lograr un adecuado balance de la columna en una cirugía? Bueno, porque hacemos primeramente una planificación inadecuada de la misma o no realizamos de forma correcta la técnica quirúrgica, no vemos o no le damos la indicación adecuada de los cambios compensatorios de la columna y porque puede haber un fallo de la unión proximal. Como conclusión, todos los procedimientos espinales necesitan una lordosis lumbar. Se utiliza la osteotomía
adecuada según la patología y según la experiencia quirúrgica, y debe haber una conciencia de que son técnicas que son técnicamente complicadas y que pueden llegar a un alto grado de complicaciones, a veces hasta un 70 o 100% de los pacientes pueden tener algún tipo de complicaciones, fundamentalmente en las osteotomías como sustracción pedicular o en la resección de las columnas vertebrales. Estos pacientes deben seguirse a largo plazo porque puede haber complicaciones a largo plazo como fracturas de las barras de fijación, fracturas del tornillo, cifosis de unión proximal. Entonces debe haber un seguimiento durante varios años de estos pacientes, y lo más importante es que planear al detalle la cirugía. Muchas gracias, creo que terminamos en tiempo. Qué bueno. Muchas gracias, Zoran, para buena presentación, y gracias por tomando su tiempo en un domingo de isolación. Déjame sacar de compartir pantalla. Ok. Sí, yo he visto antes que tú tienes una oficina de sueños de un neurocirujano Sí. con un microscopio allá. Sí. Esto es importante para un neurocirujano, conseguirse un microscopio que se puede conseguir, por ejemplo, en eBay, un microscopio de pared, instalarlo en una oficina, y aquí se puede hacer entrenamiento microquirúrgico. Se puede hacer, o sea, conseguir suturas, por ejemplo, suturas de 10-0, 9-0, y hacer suturas, por ejemplo, empezando con tubitos de plástico. Se puede utilizar también látex, y hacer suturas también acá. Entonces todo esto es importante para un neurocirujano porque esto le permite hacer un entrenamiento adecuado en lo que es la microcirugía y mejorar las destrezas manuales. Ajá, qué bueno. Ok, ¿hay preguntas o comentarios de panelistas? Sí, yo tendría una serie de comentarios y preguntas, Sí, claro. si es posible. Bien, doctor Soria, muchas gracias por su conferencia tan interesante, que evidentemente está más orientada desde un punto de vista ortopédico. En nuestra experiencia en el hospital en el que yo laboro, corregir tan grandes deformidades no siempre es exitoso, porque lo que lleva al paciente usualmente a la consulta son dos cosas, y una de ellas fundamentalmente es el dolor. Y después de las cirugías tan grandes, de corrección de ángulos tan grandes como las que usted mostró en algunas fotografías, este síntoma de dolor tiende más bien a empeorar, más que a mejorar, toda vez que, además, como usted decía, muchas veces los que llegan con estas deformidades son personas ya de la tercera edad. Entonces, el grado de distrofia muscular, la pobre digamos, recuperación o la pobre respuesta a la fisioterapia para fortalecimiento de los músculos paravertebrales, ¿no?, hace que, desgraciadamente, el target principal de estas cirugías no se logre. Entonces, desde el punto de vista de una radiografía o una tomografía, un corte sagital queda precioso, y desde un punto de vista geométrico queda precioso, pero desde un punto de vista funcional para el paciente, muchas veces el resultado no se logra. Ahora, ¿qué hemos hecho para tratar de que el resultado sea un poco mejor? Pues después de la cirugía hemos tratado a algunos pacientes con denervación de los nerviecitos que inervan, pues, sobre todo las articulaciones facetarias, con lo cual pues el dolor no desaparece, pero sí mejora. Claro que esto es un resultado de apenas un año, año y medio, máximo 2 años, pero les ayuda mucho, por un lado. Y por otro lado, en nuestra experiencia hemos dejado de un lado todo lo que son los abordajes anteriores para corpectomías parciales, toda vez que pues hay que de todas maneras hacer fijación posterior transpedicular. Entonces es un poquito más práctico muchas veces hacer un abordaje lateral. Y a veces, en algunos pacientes, con la simple fijación posterior y el uso de tornillos reductores, los ángulos mejoran sustancialmente. Es como un poquito más que una pregunta, un comentario de cómo es nuestra experiencia aquí. ¿Me puedes repetir la pregunta al final, que no lo oí bien? Más que una pregunta, era un comentario, pero sí se lo puedo convertir en pregunta. ¿Qué tasa de éxito en cuanto al síntoma de dolor tiene usted en sus pacientes después de practicar este tipo de cirugía? Bueno,
Sí, como dice, esta es una cirugía muy compleja que muchas veces, bueno, se realiza en pacientes ya de edad avanzada, con comorbilidades, con problemas de osteoporosis, que muchas veces esto conlleva a problemas de pseudoartrosis, de no fusión, hasta un 15 o 20% de los pacientes pueden tener problemas de alteraciones en la unión proximal a la fusión, o sea, si fuese la unión proximal en el cual hay un daño, tanto puede haber un daño de elementos ligamentosos o la porción ósea, y hay un aumento de la cifosis en la unión proximal. Entonces, puede haber también pacientes que tengan fracturas de tornillos, fracturas de las barras también. Entonces, por eso es importante un seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Puede salir bien en la cirugía, mejorar sus índices de Overstreet, puede mejorar su calidad de vida, pero sin embargo puede haber una complicación al cabo del año o 2 años. Entonces, generalmente hay que seguirlo. Generalmente la tasa de éxito no es tan alta como, por ejemplo, un paciente joven con un disco destruido, que la tasa de éxito es muy alta, más del 95% de estos pacientes, por supuesto. La tasa de éxito en cuanto a control del dolor es menor, aunque son pacientes también que requieren menos esfuerzo físico por la edad que tienen. Entonces, realmente lo que ellos esperan en cuanto a la cuestión física después de la cirugía es mucho menor que un paciente más joven. Pero sí, hay pacientes que pueden quedar con dolor, y es una buena técnica de manejar el dolor con técnicas de radiofrecuencia, ya sea frecuencia pulsada o radiofrecuencia congelada o refrigerada, que pueden tener una mejoría de esos pacientes entre 6 meses hasta 2 años, en vez de qué técnica se utilice. Un buen programa de terapia, rehabilitación también es importante. Bueno, el manejo médico, muchas veces los pacientes tienen que seguir tomando medicamentos. Pero lo más importante es que estos pacientes puedan mejorar sus síntomas preoperatorios. Muchas veces no se ven del todo, pero pueden mejorar la calidad de vida. Y lo más importante, que tiene que ver mucho con el resultado, es que realmente hayamos dejado al paciente con unos buenos parámetros postquirúrgicos en relación a los parámetros preoperatorios, porque si dejamos al paciente por debajo hipocorregido, el paciente va a tener más riesgo de fallar esa instrumentación que realizamos. Si dejamos al paciente con una espalda plana quirúrgica, igualmente el paciente va a seguir con dolor, va a seguir con complicaciones. Entonces, por eso es importante tratar de, es preferible sobrecorregir a ese paciente. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene una incidencia pélvica de 50 grados y nosotros llegamos, llegamos a la lordosis lumbar a 60 grados, 62 grados, es preferible llevarlo a ese tipo de lordosis que dejar la lordosis lumbar, por ejemplo, en 40 grados, por debajo de la lordosis que debería tener. Entonces también es importante que logremos lo que queremos en la planeación quirúrgica, ¿no? Es preferible por eso sobrecorregir esa deformidad que dejarla por debajo. Eso también puede conllevar a una mala evolución postquirúrgica. Son muchos detalles que debemos tener en este tipo de cirugía. Y muchas veces cuando nos entrenamos en la especialidad no tenemos un buen entrenamiento para afrontar estos problemas de la columna en el paciente ya de edad avanzada. Ok, Zoran. Muchas gracias para su presentación. Le quiero introducir a Ana Ruiz, una médico de Ciudad de México, Zoran, antes de salir. Hola, Ana, bienvenidos. Hola, buen día, gracias. Yo soy médico radiooncóloga, soy especialista también en medicina interna, actualmente laboro en Centro Médico Naval y les voy a dar el tema de
tratamiento de metástasis cerebrales con radioterapia. Ok, bienvenidos, Ana. ¿Hay otras personas que quieren encontrar Zoran antes de salir? Porque uno de los beneficios de este programa es encontrando otras personas y puede hacer por internet. Ok, vamos a terminar esto. Mucho gusto. Gracias, Zoran. Y terminamos esto. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Ok.